generaciones que han vivido del dinero ilegal generado por estas organizaciones criminales, donde ha costado la vida de muchas personas, donde ha costado la vida de funcionarios públicos, donde ha generado un clima de terrible violencia en nuestro país desde hace varios lustros. La periodista Anabel Hernández realizó una profunda investigación y es importante valorar su trabajo porque, para entender quién es el hombre que acaba de heredar el Cártel Jalisco Nueva Generación, primero tienes que entender lo que heredó. Ya es oficial, el que se hace llamar el 3 es el sustituto de El Mencho, y lo más impactante es que no es mexicano, es americano. El Cártel Jalisco Nueva Generación no es un cártel más, es la organización criminal con mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina del planeta. As foreign terrorist organizations, and I declared illicit fentanyl as a weapon of mass destruction. We've also taken down one of the most sinister cartel kingpins of all. You saw that yesterday. Tiene presencia activa en más de 40 países, opera en los 32 estados de México, tiene rutas establecidas en las 50 ciudades más grandes de Estados Unidos y su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, cayó abatido el 22 de febrero de 2026 en un operativo en la Sierra de Tapalpa, Jalisco. Un operativo planeado por el Comando Norte de Estados Unidos desde Tucson, Arizona. El hombre más buscado de México durante más de una década, con $15 millones de recompensa sobre su cabeza, perdió la vida en la sierra que conocía como la palma de su mano, y lo que nadie esperaba es lo que pasó después, porque en el mundo del narco, cuando cae un líder así, lo normal es el caos. La guerra interna, la fragmentación, la sangre, esta vez fue diferente. Según funcionarios mexicanos y estadounidenses citados por The Wall Street Journal, tan pronto como el Mencho fue enterrado a principios de marzo, alguien comenzó a ascender al trono del CJNG sin disparar un solo tiro. Su nombre, Juan Carlos Valencia González, su alias, El 3, su lugar de nacimiento, Santa Ana, California, Estados Unidos de América. Para entender cómo un niño nacido en Orange County, California, terminó dirigiendo el cártel más violento del hemisferio occidental, hay que empezar por su madre, Rosalinda González Valencia, alias La Jefa. Nació en Aguililla, Michoacán, el mismo pueblo que vio nacer a El Mencho. Migró indocumentada a Estados Unidos siendo joven, a trabajar en campos agrícolas en California. Allí, en ese ambiente de migrantes sin papeles y trabajo a destajo, nació Juan Carlos. Pero Rosalinda no era una migrante cualquiera, era hermana de los González Valencia, conocidos como los Queenies, el clan que durante años fue el cerebro financiero del CJNG. Lavado de dinero a través de empresas en México, América Latina, Brasil, Uruguay, hoteles, centros comerciales, negocios de tequila, criptomonedas, miles de millones de dólares limpios, pasando por manos de una familia que empezó recogiendo fruta en California. Y cuando Rosalinda conoció a Nemesio Oseguera, el Mencho, en esa misma California, Juan Carlos tenía apenas 2 años. Ese niño de 2 años creció viendo cómo su madre se convertía en la esposa del hombre más poderoso del narco mexicano, viendo cómo su tío fundaba el Cártel del Milenio, viendo cómo su padrastro construía el Cártel de Jalisco Nueva Generación desde cero, y mientras veía todo eso, guardaba silencio, porque el 3 aprendió desde muy joven la lección más importante del narco: el que más habla, más rápido pierde la vida. Lo que sabemos de él físicamente: 1,50 metros de estatura, 77 kilos, cabello y ojos café, sin tatuajes visibles, sin ostentación, sin corridos propios pidiendo atención. Sus apodos lo dicen todo. En Estados Unidos lo llaman El Pelón, JP, Tricky 3. En México, el 3, R3, el Plumas. 5 alias distintos para un hombre que no quiere que nadie lo reconozca en ningún lado. Pero debajo de ese perfil bajo hay un historial que congela la sangre. La DEA lo vincula con la coordinación de rutas hacia el Pacífico, la supervisión de laboratorios de metanfetamina, la organización de operativos armados en Michoacán, Zacatecas y Guanajuato. La FGR lo señala como autor intelectual del secuestro de 2 funcionarias de la defensa en Puerto Vallarta en 2022, como responsable de narcobloqueos y enfrentamientos en Jalisco. Y hay algo más, algo que pocas personas conocen. En 2016, el 3 ordenó el secuestro de Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán Salazar,
los hijos del Chapo, en un restaurante de Puerto Vallarta donde celebraban un cumpleaños. Los sacaron con guardaespaldas y todo. Solo los soltaron cuando el propio Chapo, desde la cárcel, mandó un mensaje: si no los liberan, le quito la vida al Menchito. Hay algo que lo distingue de todos los demás herederos del narco. El 3 no llegó al poder solo por ser el hijastro del Mencho. Llegó porque construyó el arma más poderosa del CJNG. En 2019, el entonces secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, presentó ante la prensa algo que nadie había visto antes: videos del grupo élite del cartel Jalisco Nueva Generación, decenas de sicarios uniformados, vehículos blindados de fabricación artesanal con armas de grueso calibre, adiestramiento militar especializado en tácticas de insurgencia, contrainsurgencia, uso de explosivos improvisados y plantación de minas, exmilitares colombianos como instructores, y en esos videos los sicarios gritaban y respetaban a una sola persona: el 3. Juan Carlos Valencia González no solo es el hijastro del Mencho, es el fundador del Grupo Élite y del Grupo Delta, los dos brazos armados de choque del CJNG, las fuerzas que le permitieron al cártel disputar territorios contra Sinaloa, la familia michoacana y el CE, RMN al mismo tiempo. Mientras el Menchito era el heredero familiar, el 3 era el que construía el ejército, y cuando el Menchito cayó, extraditado en 2019, condenado a cadena perpetua en marzo de 2025, el 3 ya tenía el ejército, la familia y la legitimidad. El trono lo esperaba a él. Y aquí es donde la historia se vuelve algo que nadie en Washington quería enfrentar. Desde febrero de 2025, los cárteles mexicanos están designados oficialmente como organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Trump prometió acabar con ellos, la DEA recibió más recursos, el ejército americano empezó a presionar desde la frontera. Hay un solo problema: el nuevo jefe del cártel Jalisco Nueva Generación es ciudadano americano, y eso, en términos legales, lo cambia todo, porque para vigilar a un ciudadano estadounidense en el extranjero, el gobierno de Estados Unidos no puede simplemente activar una operación encubierta. Necesita la aprobación del fiscal general y necesita convencer a un tribunal secreto de inteligencia extranjera, un tribunal FISA, de que esa persona actúa como agente de una organización que representa una amenaza para la seguridad nacional. Esos pasos son posibles, pero ralentizan todo, y en el mundo del narco, la velocidad lo es todo. Hay más. Las herramientas de investigación disponibles contra un ciudadano americano son distintas y más limitadas que las que se usan contra un extranjero, y México no permite que Estados Unidos realice operaciones propias en su territorio. Para que lo entiendan más fácil, el hombre que dirige el cártel más peligroso del mundo tiene una armadura legal que ningún narco mexicano había tenido antes, no porque sea más inteligente, sino porque nació del lado equivocado de la frontera, o del lado correcto, dependiendo de cómo lo veas. Hay una acusación federal activa contra él en Washington desde 2020. Cargos: conspiración para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetamina hacia Estados Unidos, uso de armas de fuego en la comisión de delitos, $5 millones de recompensa desde 2021, y sigue libre, dirigiendo el cártel desde la Sierra de los Altos de Jalisco. Pero hay algo que los reportes de inteligencia no terminan de responder. ¿Por qué nadie dentro del cártel Jalisco Nueva Generación se opuso? ¿Por qué el Jardinero, con su ejército de sicarios, o el Sapo, con el control del brazo armado, aceptaron sin pelear? La respuesta está en la madre. Rosalinda González Valencia, la jefa, no es solo la viuda del Mencho, es la representante del clan más poderoso dentro de la estructura financiera del cártel, los Queenies. Y los Queenies tienen algo que ningún sicario con lanzacohetes puede comprar: el dinero. Los analistas lo explican así: los comandantes de campo como el Jardinero o el Sapo controlan el territorio, pero quien tiene las finanzas tiene el poder real. Y las finanzas del CJNGE pasan por la familia González Valencia. Oponerse a el 3 no es oponerse a un hombre, es oponerse a la familia que paga los sueldos, financia las armas y lava el dinero de todo el cártel. Eso no significa que no haya tensión. Hay reportes de que comandantes de campo temen que la élite financiera tome demasiado control y empiece a imponer condiciones a quienes realmente pelean en el terreno. Esa tensión existe,
y podría ser la primera grieta en el nuevo orden. A un mes de la muerte de El Mencho, el CJNY no se fragmentó, no hubo guerra interna, el sucesor tomó el control sin disparar un tiro. Y ese sucesor tiene pasaporte americano. Piénsalo un momento, Trump declara la guerra al narco, manda más agentes a la frontera, presiona a México, llama terroristas a los cárteles y el hombre que dirige el cártel más poderoso puede caminar por una calle de California con los mismos derechos constitucionales que cualquier ciudadano. No es ironía, es la realidad de 2026. El 3 heredó el mejor activo que el Mencho nunca tuvo, la protección involuntaria de la Constitución del país que más lo persigue. ¿Cuánto tiempo dura esa protección? Eso depende de cuánta presión política acumule Washington, de si el Tribunal FISA aprueba la vigilancia, de si México coopera o no, de si alguien dentro del propio cártel Jalisco Nueva Generación decide que $5 millones de recompensa valen más que la lealtad. Lo que sí sabemos es esto: por primera vez en la historia del narco mexicano, el capo más buscado del mundo no es un michoacano que cruzó la frontera ilegalmente, es un californiano que nunca necesitó cruzarla. Si este video te dio contexto que no encontraste en otro lado, suscríbete. La historia del 3 acaba de empezar.